Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querida comunidad benedictina, seguimos trabajando el reino de Dios en este espacio tan particular. Hace 8 días el Padre Juvenal nos compartía de qué manera Jesucristo se autodenominaba como el buen pastor, como la puerta del aprisco, como camino, verdad y vida, como luz. Ese Jesús se nos revela para darnos vida nueva. En esta oportunidad y desde esa perspectiva de Jesús Maestro, quisiera que observáramos de qué manera Él le da pleno sentido a algunas festividades que el judaísmo tenía en su religión.
Jesucristo, como aprendíamos hace algunas semanas, nace en un contexto muy específico, en una cultura, en una religiosidad. Y en esa religiosidad hay algunas festividades muy importantes que hasta hoy los judíos conservan. Pues Jesús fue criticado también porque en algunas de estas festividades él parecía hacer cosas inadecuadas por medio de su pensamiento y también de sus acciones concretas. Por eso quiero invitarles a que veamos algunas festividades importantes del judaísmo a las que Jesús le da pleno sentido con su maestría, con su forma de proceder, con su manera de salvar a los hombres, especialmente a los más pequeños. Veámoslo. Shiru, 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 la mele.
El evangelista San Juan enmarca la enseñanza de Jesús y su favor al pueblo en las festividades judías especialmente. La primera que quiero tocar es el Shabbat o sábado, en el que los judíos descansaban, no hacían ninguna actividad, sabiendo que en ese día Dios había descansado luego de crear al mundo y de darle orden. Por eso no hacían ninguna actividad, ni de trabajo, ni de nada. En ese día Jesús hace algunas sanaciones, una especial en el capítulo 5 de San Juan encontramos, y le reclaman por qué ha curado en sábado. Les parece terrible que siendo judío viole la ley del Shabbat o del día de reposo, de cesar actividades. Sin embargo, Jesús les dice de qué manera mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo como mi Padre. Veamos este pasaje bíblico para observar de qué manera Jesús también defiende la dignidad de la persona, sabiendo que había una persona enferma que llevaba muchísimo tiempo sin poderse mover. Estamos hablando del capítulo 5 de San Juan, en la curación de un enfermo en la piscina de Betsaida. Veamos este pasaje. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: Mi Padre siempre ha trabajado. Y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otra de las festividades conocidas en el pueblo judío era la fiesta de las tiendas o de las chozas. Y en el capítulo 7 de San Juan observamos de qué manera el pueblo anualmente daba gracias a Dios por la cosecha y aprovechaba la oportunidad para pedirle a Dios, a Yahvé, que les enviara lluvia y así garantizar una nueva cosecha. Esa es la oportunidad en la que Jesús, en el versículo 37 y 38 del capítulo 7 de San Juan, se presenta también como agua viva. Quien crea en Él, entonces nunca tendrá sed, y de su interior brotará agua viva. Veamos este pasaje bíblico en el que Jesús planifica esta fiesta. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: Verdaderamente, este es el profeta. ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. En el capítulo 10, versículo 22 al 39 del Evangelio de San Juan, encontramos a Jesús en el marco de la fiesta de la dedicación del templo. Resulta que en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, versículo 36, Judas Macabeo y sus hermanos, ya derrotando a sus enemigos, pueblos paganos, suben al templo para purificarlo y nuevamente consagrarlo. Por eso esta festividad de la dedicación del templo, ya que habían sido invadidos y luego de luchar, pues tienen que volver a purificar el templo. En ese contexto, Jesús aparece en este capítulo 10 de San Juan como el Hijo de Dios enviado para representarlo a Él como imagen perfecta en medio de su pueblo. Veamos este pasaje. Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo claramente si eres el Mesías. Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de todos ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena obra que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No está escrito en su ley que Dios dijo: ustedes son dioses. Sabemos que la Escritura es verdadera.
Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, ¿a quiénes dirigió su mensaje? En cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿cómo pueden decir, tú blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces no me crean. Si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre, pero sí lo estoy haciendo. Aunque ustedes no crean en mí, tan solo crean en las obras que yo hago. Para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. La fiesta de la Pascua. San Juan también presenta a Jesús en sus 3 años de vida pública en 3 fiestas de Pascua judía. La Pascua judía hacía referencia a la liberación del pueblo de Israel de las manos opresoras de Egipto, de la esclavitud, y cada año lo celebraban. Pues resulta que San Juan presenta también 3 pasajes de la Escritura en donde Jesús está celebrando dicha Pascua, inicialmente en Jerusalén, luego en Cafarnaúm y finalmente nuevamente en Jerusalén, como vísperas de su entrega final en la cruz, como medio liberador de esa esclavitud del pecado. Veamos uno de estos pasajes en el que Jesús está hablando, enseñando, viviendo con sus discípulos en el contexto de la Pascua judía. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó a Simón Pedro. ¿Me vas a lavar los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Después lo entenderás. Jamás permitiré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, entonces no me laves, solo los pies. Lávame las manos y la cabeza también. El que se ha bañado está limpio y no necesita lavarse, excepto los pies. Y ya están limpios.
pero no todos. porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y volviéndose a sentarse en la mesa, les dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Sí, yo, el señor y maestro, les lavé los pies. Ustedes deben hacer lo mismo. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envío me recibe también, y el que me recibe a mí, recibe al que me envía. Bueno, querida comunidad benedictina, hasta aquí hemos visto de qué forma Jesús le da pleno sentido a algunas festividades de su misma religión judía. Un abrazo fuerte para todos, Dios les bendiga y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego.